Bienvenido a este video, ya que en este video vas a aprender acerca de cómo crear una base de datos paso a paso en cPanel. Para crear la base de datos, lo primero que tienes que hacer es ir a tu cPanel. En mi caso, ya estoy dentro de mi cPanel. Aquí lo que voy a hacer es venir a la parte inferior. Voy a buscar una tarjeta porque todo este apartado que ves aquí es una tarjeta y dentro de esa tarjeta podemos encontrar muchas herramientas. Entonces buscamos una tarjeta llamada base de datos. Para crear la base de datos vamos a ubicar la herramienta que dice bases de datos MySQL. Voy a hacer clic acá. Luego voy a acceder al área donde vamos a crear las bases de datos. Aquí es donde vamos a crear una base de datos. Primero nos dice de que debemos asignarle un nombre a la base de datos. Entonces aquí yo voy a poner el nombre de mi base de datos. Se va a llamarse Nibardo, ya que ese va a ser el nombre de mi base de datos. Pero recuerda de que en sí mi base de datos no se va a llamarse Nibardo, sino va a incluir estos datos que este cPanel me da por defecto. En este caso sería O, este no es 0. En tu caso posiblemente va a salir otros datos, entonces junto con estos datos va a ser el nombre de la base de datos. Después de poner este nombre aquí, vamos a hacer clic en este botón que dice crear base de datos. Podemos decir de que la base de datos se ha creado correctamente, pero la creación de la base de datos no termina aquí. Tenemos que crear un usuario y ese usuario tenemos que asignar a esa base de datos y además tenemos que darle permisos, es decir, ciertos privilegios para que ese usuario pueda administrar la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario. Para eso hacemos clic en este botón que dice volver. Luego, como nosotros ya hemos creado la base de datos, entonces este apartado nos olvidamos. Venimos a la parte inferior donde dice por aquí, donde está usuarios MySQL. Aquí vamos a asignarle un nombre a este usuario. A mí me gusta poner user, luego el nombre de la base de datos, pero aquí voy a agregar guión bajo, luego voy a poner Nibardo. Así se va a llamarse el usuario. Recuerda que aquí tengo algunos datos, junto con esos datos va a ser el usuario. Entonces el usuario ya lo puse acá. Ahora tengo que asignarle una contraseña para ese usuario. Entonces aquí voy a poner una contraseña o también puedes generar. En este apartado tenemos un botón que dice generador de contraseñas. A mí me gusta utilizar este generador de contraseñas. Voy a hacer clic acá. Luego voy a generar una contraseña. A ver, voy a hacer clic aquí. Ahora, si esta contraseña no te convence o es difícil de digitar, entonces haces clic otra vez generar y así vas generando una contraseña. En mi caso voy a utilizar esta contraseña. Por cierto, esta contraseña nosotros tenemos que guardar para poder utilizar más después, como por ejemplo, si tú quieres conectar esta base de datos con WordPress o con un sitio web que estás creando desde cero utilizando algún lenguaje de programación, entonces esta contraseña vas a necesitar. Entonces, guárdalo en un lugar seguro, esta contraseña. Para continuar voy a hacer clic acá donde dice he copiado esta contraseña en un lugar seguro. Después vamos a hacer clic donde dice usar contraseña. Ya lo tenemos las contraseñas en estos campos. Luego vamos a hacer clic donde dice crear usuario. Aquí me sale este mensaje, por cierto esto voy a borrar. Me dice de que acabas de crear de manera exitosa lo que es el usuario. Aquí está el nombre del usuario que acabo de crear. Por cierto, también te recomiendo que guardes el nombre de usuario. Entonces, hasta ahora ya tenemos una base de datos, ya tenemos un usuario. Ahora, ese usuario tiene que administrar esa base de datos. Y eso también tenemos que hacer sí o sí, porque si nosotros no asignamos a una base de datos un usuario, entonces va a ser difícil trabajar con la base de datos, como por ejemplo crear tablas, insertar datos, eliminar datos, modificar datos. Todo eso va a trabajar el usuario que estamos creando. Entonces, este usuario vamos a asignar a esa base de datos. Y para eso vamos a regresar a la página anterior. Vamos a hacer clic donde dice volver. Luego en esta página, aquí donde dice crear base de datos, otra vez nos olvidamos de ese apartado. Más abajo vamos a encontrar un apartado donde dice
añadir usuario a la base de datos. Aquí vamos a elegir el nombre de usuario. Por cierto, automáticamente aparece aquí el usuario que acabo de crear, pero si tú tienes varios usuarios creados en tu cPanel, entonces vas a hacer clic acá y luego vas a elegir ese usuario que has creado específicamente para esa base de datos. Eliges acá, luego vas a escoger la base de datos porque en cPanel puedes crear 4, 5, 6 bases de datos. En este caso solamente tengo una base de datos, entonces voy a elegir. Después de seleccionar tanto el usuario y la base de datos, vamos a hacer clic en este botón añadir. Luego va a cargar esta página. Aquí vamos a darle permiso, es decir, vamos a darle ciertos privilegios al usuario sobre la base de datos, como por ejemplo, crear tablas, modificar datos, eliminar archivos. Bueno, todo eso tiene que hacer el usuario. Entonces aquí yo te recomiendo que le des todos los privilegios. Voy a marcar donde dice todos los privilegios. Luego voy a venir a la parte inferior. Vamos a hacer clic donde dice realizar cambios. Me dice acá, ha guardado los privilegios de este usuario en la base de datos tal. Muy bien, hasta ahora ya hemos creado correctamente la base de datos, hemos asignado un usuario a esta base de datos, también ya hemos dado los permisos necesarios a ese usuario sobre la base de datos. Ahora vamos a hacer clic acá donde dice cPanel, luego vamos a buscar otra vez la tarjeta base de datos, ahora vamos a hacer clic donde dice phpMyAdmin para corroborar si realmente ya tenemos creado esa base de datos. En este apartado nosotros encontramos lo que es la base de datos. Si hacemos clic acá, estamos dentro de la base de datos. Pero por ahora no tenemos todavía creada las tablas para esta base de datos. Pero la base de datos en cPanel acabamos de crear y es por eso que aparece en phpMyAdmin. Eso fue todo en este video. Por cierto, si te gustó este tutorial, regálame un me gusta y si no estás suscrito en este canal, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir una notificación de parte de YouTube cada vez que yo suba un video a este canal. Bueno, conmigo nos vemos en este video.